¿Cómo están? ¿Muy cansados? ¿Cómo está el ánimo? Bien, eso. Bueno, primero que nada, antes si quiere partir con mi charla, les quiero felicitar a la organización y les quiero dar las gracias por invitarnos. Es un paso súper importante el hacer el primer congreso de emergenciología de Bolivia, así que primero felicitarlos y además me siento muy orgulloso de que me hayan invitado en esta oportunidad. Vamos a hablar de un tema súper importante, que son las emergencias oncológicas. Ahora, cada vez que hablamos de los pacientes oncológicos, tenemos que entender que son pacientes especiales. Son pacientes que deben tener prioridad en el cuidado y en el manejo de las urgencias. Yo me entrené en dos hospitales, que los dos son centros de referencia de pacientes con cáncer. Entonces, tenemos habitualmente una gran cantidad de pacientes con complicaciones asociadas a patología oncológica. Y una de las primeras cosas que uno tiene que aprender es que estos son pacientes complejos en el cual uno tiene que tener una visión muy aguda para buscar complicaciones, para buscar elementos que puedan llevar a un deterioro en la salud del paciente. Entonces, en general, las emergencias oncológicas son emergencias que son de difícil diagnóstico porque la presentación es poco específica, son muy oligosintomáticos. Si es que no las sospechamos, no las vamos a encontrar. Lo segundo es que el manejo adecuado cambia el pronóstico de estos pacientes. Es muy importante que si las diagnosticamos y hacemos un manejo eficiente y eficaz, estos pacientes van a tener menos complicaciones, menos estadía y obviamente menor mortalidad. Como toda la patología de urgencia, la estabilización es la base y vamos a ver por qué. Porque en las patologías oncológicas emergentes, muchas veces lo que nosotros vamos a hacer es la estabilización inicial, pero es finalmente el oncólogo o el cirujano o el radioterapeuta los que van a hacer la solución definitiva del paciente. Pero si es que nosotros no lo estabilizamos y no llega hasta ahí, no sirve de nada. Y por lo tanto, requeremos siempre un manejo multidisciplinario. O sea, debemos a este paciente tratar de derivarlo y llevarlo al mejor lugar posible donde pueda ser tratado en base a su patología. Entonces, el primer concepto que quiero que se lo lleven a la casa es que estos son pacientes, cada vez que ustedes digan paciente oncológico con fiebre, paciente oncológico con dolor abdominal, paciente oncológico con debilidad, paciente oncológico con deshidratación, vamos a subir nuestro, nuestra estratificación de riesgo. Ahora, las emergencias oncológicas son un universo en sí mismo. Son muchas, 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 y como tenemos 20 minutos y me quedan 17,15, no las vamos a poder ver todas, ¿no es cierto? Ahí tienen algunas de las emergencias que uno puede ver. Entonces lo que vamos a hacer es ver cuáles son las más frecuentes que nos vamos a enfrentar. Así que vamos a hablar en general del síndrome de lisis tumoral, la neutropenia febril, la hipercalcemia por malignidad y el síndrome de vena cava superior, sabiendo que hay otras emergencias oncológicas, pero que no las vamos a tratar hoy. Entonces, primero, neutropenia febril. Como dice el nombre, para poder tener una neutropenia febril hay que estar neutropénico y tener fiebre. Pero, ¿por qué es importante el diagnóstico de esto? Porque tiene entre un 9 a un 20% de mortalidad. Entonces, cada vez que yo veo a un paciente oncológico que está en tratamiento con quimioterapia, o ojo con los pacientes que tienen neoplasias hematológicas, que pueden también estar neutropénicos de manera espontánea, y hacen fiebre, estos pacientes tienen un alto riesgo de mortalidad de manera inmediata. Ahora, ¿por qué estos pacientes hacen neutropenia febril? Porque tienen la tormenta perfecta, tienen muchos factores que los lleva a hacer infecciones, a tener malas defensas. De partida, tenemos esquemas cada día más agresivos de quimioterapia. Vamos a pelear con nuestros pacientes porque sabemos y tenemos evidencia de que funcionan y se pueden mejorar. Pero eso hace que, obviamente, tengamos más incidencia de neutropenia. No necesariamente febril, pero los pacientes se inmunodeprimen más. Lo segundo es que además tenemos una población que está más envejecida. Globalmente la población está envejeciendo y que obviamente, naturalmente, tienen la inmunosenescencia del adulto mayor. Defensas más bajas por varios motivos, no tan solo del punto de vista del neutrófilo como tal, sino que tenemos problemas, por ejemplo, con las barreras. La quimioterapia genera mucositis, genera alteración en la permeabilidad del intestino, favorece la permeación. Estos pacientes están invadidos, tienen catéteres, tienen cirugías, tienen dispositivos que a la larga son fuente fácil para la sobreinfección y además tienen
hospitalizaciones frecuentes, lo que hace que puedan tener colonización por los gérmenes nosocomiales que también son más malos. Entonces, el paciente con neutropenia, con cáncer, está prono a hacer infecciones y además está prono a que estas infecciones sean más agresivas. Entonces, primero que nada, todo esto lo vamos a ver en 3 pasos. Primer paso, el diagnóstico de la neutropenia febril. Es muy simple. Necesitamos, como les había dicho, fiebre más neutropenia. No hay que ser muy inteligente ahí para poder sacar eso. Pero ¿cuánta fiebre? Más de 38,3 por una sola toma, o sea, desde 38,4 grados Celsius axilar por una sola toma, o más de 38 por más de una hora. Y tiene que estar mezclado con la neutropenia, que significa que vamos a tener neutrófilos menores a 500 por centímetro cúbico, perdón, por células por milímetro cúbico, o 1000, pero que esperemos que baje. ¿Por qué? Porque sabemos que la quimioterapia va a generar una inmunosupresión que va a ir siendo progresiva, que normalmente entre el 5.º día se empieza a generar ya la inmunosupresión y entre el 7.º y el 10.º día llegamos al punto más bajo. Entonces, si yo tengo un paciente que está en su 4.º día de quimioterapia y está con 600 neutrófilos, lo más probable es que al día siguiente o en 48 horas va a estar en 100. Entonces, a eso se asume inmediatamente que ese paciente tiene una neutropenia febril. Segundo, manejo. Entonces, ese es el diagnóstico. No hay que solamente fiebre y el conteo de neutrófilos. Del manejo, obviamente partimos con nuestra evaluación primaria. No nos sirve de nada empezar a hablar de esquema antibiótico si el paciente está severamente choqueado. Así que partimos con nuestra estabilización inicial del paciente. Pero esta estabilización y esta reanimación va asociada a la búsqueda de foco. ¿Por qué? Porque cuando encontramos el foco clínico, al paciente le va mejor. En otras palabras, cuando somos capaces de decir que es una infección del catéter con reservorio que le habían puesto por la quimioterapia y logramos sacar el catéter además, que no lo vamos a hacer nosotros, pero se va a programar, al paciente le va a ir mejor. Ahora, el gran problema que tenemos es que la mayoría de los pacientes que tienen una neutropenia no tienen un diagnóstico porque es solamente migración de la flora comensal, ya sea cutánea y sobre todo gastrointestinal o intestinal. Por lo tanto, apenas el 20% de los pacientes tiene efectivamente una neumonía, una pielefebrosis, una celulitis, etc. Y el 65% de estos casos, como les digo, es flora comensal. Ahora, ¿por qué es importante? Porque esto nos va a permitir ir a buscar cuál es el tratamiento correcto y debemos partir antibióticos precoces. Aquí los antibióticos se dan ante la sospecha, no ante la confirmación. ¿Ya? Ahora, existen muchos esquemas. Si ustedes leen de la literatura norteamericana o anglosajona, siempre van a hablar de ciertos esquemas y siempre vamos a tener harto cuidado con la pseudomonas y efectivamente la pseudomonas sí tiene mayor incidencia en los pacientes que tienen neutropenia febril. Sin embargo, lo más importante es adaptar a la flora o, digamos, los cultivos locales. ¿Qué nos pasa en Latinoamérica en general? O en el hemisferio sur, de hecho, que nuestro problema no son los gram positivos. Nosotros no tenemos el estafilococo meticilin resistente que tienen los gringos. Nuestros problemas son las Escherichia coli y las Klebsiella multiresistentes. Por lo tanto, lo más importante es conocer la flora, digamos, que están dando en los distintos hospitales y en base a eso generar protocolos locales. Por ejemplo, en mi hospital, dependiendo si el paciente tiene alto riesgo o bajo riesgo, podemos a partir, si es de bajo riesgo, con cefipime solo, o si es de alto riesgo, vamos a partir con tazobactam más menos vancomicina. Pero ese es el protocolo en mi hospital. Y tercero, disposición. Bueno, siempre ocupar el juicio clínico. Obviamente que si el paciente está grave, se va a quedar hospitalizado. Si el paciente ingresa séptico, no hay que darse muchas vueltas. Sin embargo, esto está súper estudiado porque es un problema súper frecuente y existen marcadores ya que nos pueden predecir cuál es la posibilidad de que el paciente le vaya mal. Uno de estos es el MASC y el otro es el CISNE. Estos marcadores dicen que en qué escenario el paciente se podría ir a la casa de manera precoz con antibióticos, estando con una neutropenia. Eso no significa que se va sin tratamiento, significa que se va con tratamiento con antibiótico. Ahora, ¿cuándo eventualmente uno podría mandarlo a domicilio? Bueno, los pacientes deben tener los scores que digan que es de bajo riesgo, no para el CISNE o el MASC. Tienen que tener un seguimiento precoz. Eso significa que si el paciente se va, debe tener un control en 24 horas, sí o sí, de manera mandatoria. Debe estar
estable por al menos 4 horas en la observación en el servicio de urgencia, sin falla de órganos, y que el foco de la fiebre no sea o una neumonía o una celulitis ni infección de catéter, porque sabemos que a esos pacientes les va más mal. Ahora, el problema de esto es que, por ejemplo, uno de los hospitales que nosotros trabajamos mucho en la Universidad Católica, que es el Hospital Sotero del Río, que es un hospital público, está súper requete contra colapsado. Ese paciente yo sé que no tenía ninguna posibilidad de entrar en 24 horas de nuevo al hospital. Por lo tanto, para nosotros las neutropenias feriles se quedan todas, porque si lo mando a la casa y el paciente se deteriora, no va a poder reingresar. Entonces, mega resumen, el diagnóstico lo hacemos por fiebre más neutropenia. Lo segundo que vamos a hacer es la búsqueda de foco y el cultivo y partir antibióticos empíricos en base a los protocolos locales. Y grave o hematológico siempre se hospitalizan, por si acaso eso no lo había nombrado antes, si el paciente tiene una leucemia, un linfoma, sus pacientes se quedan hospitalizados siempre. Los únicos que se podrían ir son los tumores de órgano sólido, cáncer de colon, vesícula, etc. Y ocupar los criterios, pero también ocupar, obviamente, el criterio en base a la realidad local. Número 2, síndrome de lisis tumoral. Básicamente, ¿qué es lo que pasa con el síndrome de lisis tumoral? Se genera una ruptura celular masiva, se empiezan a romper y morir células de manera tan masiva que se genera liberación de potasio, ácido úrico y fósforo desde el intracelular a la sangre, lo que genera una cascada inflamatoria que tiene dos partes. La primera es la generación de cristales de ácido úrico, que echa a perder el riñón y que además empieza a generar un daño microvascular. Entonces los pacientes después se transforman como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y lo segundo es que el fósforo, que sale en exceso desde las células, se junta con el calcio y genera cristales de fosfato cálcico que echan a perder más el riñón y que además quelan o agarran el calcio libre, que es el que necesitamos para las funciones celulares, de hemostasias, de la cascada de coagulación, etc. Entonces tenemos daño de los capilares y daño del riñón principalmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primeramente, clínicamente el diagnóstico es súper difícil. Estos pacientes se van a presentar solamente con síntomas muy aislados, muy diversos, que pueden ser de mucha variabilidad en la gravedad. Podemos tener pacientes que van a entrar con una bradicardia extrema en el contexto de la hipercalemia. Hay pacientes que pueden estar comprometidos de conciencia, pueden estar convulsionando. Entonces, muy variable, ¿ya? Ahora, ¿cuándo lo vamos a sospechar siempre? Postquimioterapia. ¿Por qué? Porque el síndrome de lisis tumoral espontáneo existe, pero es muy raro. Se da principalmente, nuevamente, los cánceres hematológicos, las leucemias mieloide crónicas, perdón, las leucemias mieloide agudas son las más sospechosas, y algunos cánceres, como por ejemplo el cáncer de células claras, también la puede generar, pero es muy raro. Lo más frecuente que lo vamos a ver es postquimio. Pero, como los oncólogos saben que esto pasa, habitualmente hacen profilaxis, pero como ninguna medida es perfecta, los pacientes pueden hacer el síndrome de lisis tumoral pese a estar con profilaxis. Entonces, el síndrome de lisis tumoral se divide como en dos subtipos. Uno que es el paciente que tiene un síndrome de lisis tumoral de laboratorio, en otras palabras, que cumple los criterios de laboratorio para hacer un síndrome de lisis tumoral. Y otro es el paciente que tiene un síndrome de lisis tumoral clínico, en otras palabras, que tiene manifestaciones de lo que está pasando por culpa de sus alteraciones. Ahora, el síndrome de lisis tumoral de laboratorio tiene estos criterios, que no necesito que se los memoricen, pero a manera simple es el ácido úrico para arriba, el potasio para arriba, el calcio hacia abajo y el fósforo hacia arriba. Después lo pueden revisar ahí en el celular. O 25% de aumento en relación al basal. Si es que el paciente se había ido y había tenido exámenes previos, también pueden tener un basal. Ahora, cuando tenemos un síndrome de lisis tumoral de laboratorio y le agregamos o convulsiones, o falla renal, o arritmias, estamos hablando de un síndrome de lisis tumoral clínico. Y ese es el que nos genera los problemas. ¿Por qué? Porque esto tiene entre un 29 a 79% de mortalidad. O sea, es una cosa muy mala. No nos gusta. Por eso lo tenemos que sospechar. ¿Para qué? Para que lo logremos pillar y frenar cuando esté en la etapa de laboratorio y no entremos en la parte clínica. ¿Cómo lo manejamos una vez que ya lo diagnosticamos? Esto tiene tres grandes pilares nuevamente. El primero, que obviamente es la estabilización.
Lo segundo es corregir las alteraciones hidroelectrolíticas y lo tercero es preocuparnos del riñón. Acá el riñón es el que nos va a salvar. Como todo paciente grave, hacemos nuestra reanimación y nuestra primera herramienta es volumen, 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 volumen. Estos pacientes tenemos que hiperhidratarlos, ¿ya? Tenemos que darle la mayor cantidad de volumen que nos tolere para tratar de buscar una diuresis, ojalá mayor a 1,5 ml por kilo hora. Esa es la meta que vamos a tratar de ir a buscar. Lo segundo, la hipercalemia. Lo que más mata a estos pacientes es la hipercalemia porque hacen falla renal y hay que acordarse que la hipercalemia no es tan solo en cuanto el número que sube, sino que qué tan rápido sube. Por eso que a veces tenemos nuestros pacientes insuficientes renales que andan felices por la vida con un potasio en 7,8 y con un electro que está apenas alterado. En cambio, estos pacientes en plazo de horas o pocos días, o un día, pueden subir de un potasio normal a un potasio de 6,5 y el corazón no logra compensar o contrarrestar. Por lo tanto, hacen arritmias y se mueren por la hipercalemia. Hacen hipocalcemia extrema, que puede generar más arritmias, que puede generar discrasias sanguíneas, que puede generar alteraciones motoras, compromiso de conciencia, etc. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si el paciente tiene un calcio en 7 y no tiene mayores complicaciones y manifestaciones, y yo le empiezo a pasar calcio, el calcio se va a juntar con su amigo fósforo y se va a depositar nuevamente en los capilares y en el glomérulo y va a empeorar toda esta cascada maligna. Entonces, calcio sí, cuando esté extremadamente bajo y particularmente, por ejemplo, tengamos manifestaciones electrocardiográficas del potasio, alteraciones en la coagulación del calcio, eh, manifestaciones de la coagulación en el contexto de la hipocalcemia. Y finalmente el manejo específico. Estos pacientes nosotros no los vamos a terminar de manejar, obviamente, pero es importante saber qué es lo que va a pasar con estos pacientes y a veces tenemos que partir algunas medidas. Entonces, la terapia específica, el más importante es tratar de evitar que se genere este exceso de ácido úrico. Y para eso lo que vamos a hacer es utilizar alopurinol, ¿ya? El rasrubicase existe en Estados Unidos, en Chile no existe, no sé si ha llegado acá, pero es súper caro, súper escaso, y la gracia que tiene es que tiene una acción directa y mucho más rápida. Diálisis. Algunos de estos pacientes van a requerir diálisis de agudo para poder salvarlos. Entonces, a mega resumen, estos pacientes son oligosintomáticos y habitualmente el diagnóstico lo hacemos en base a los exámenes de laboratorio. El manejo, nos vamos a preocupar de darle mucho volumen, calcio y el manejo del potasio. Y eventualmente, rasrubicasa si lo tuviésemos, alopurinol y diálisis como manejo definitivo. Tercero, hipercalcemia por malignidad. Entonces, la hipercalcemia es mala porque en general se va a ver muy avanzado en el contexto de la enfermedad oncológica del paciente. La mayoría de estos pacientes, de hecho, no es que se rompa el hueso, sino que ya tienen tumores que empiezan a tirar sustancias análogas muy parecidas a la PTH, y eso hace que les empiece a liberar calcio de manera masiva. Ahora, los pacientes que tienen hipercalcemia malignidad están muy avanzados y, como les digo, pueden tener hasta un 50% de mortalidad a 30 días. Eso es la serie más mala que encontré. Hay algunas que son un poco más benignas. Pero ¿por qué es importante buscarla? Porque los síntomas son súper difusos y alteran mucho la calidad de la vida. Estos son pacientes que tienen un cáncer que está avanzado, pero que en el paso de días se postran, se comprometen de conciencia, se deshidratan, muchos síntomas gastrointestinales, entonces lo pasan muy mal. Y el que el paciente tenga un pronóstico de vida acotado no quiere decir que no te podamos hacer un manejo para ayudarlo desde el punto de vista sintomático. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Clínicamente, nuevamente, diagnóstico difícil. ¿Qué es lo que vamos a ver habitualmente? Un paciente deshidratado, comprometido de conciencia, bradipsíquico, que ha ido pasando en esta etapa dentro de 1 o 2 semanas. Doloroso y mialgias también, en el contexto de la hipercalcemia. Podemos pedirle al electrocardiograma y podemos ver signos de hipercalcemia, ¿ya? En este caso, una onda delta posterior al QRS, ¿ya? Y podemos ver el segmento QT angostado, o acortado, mejor dicho. Y el manejo acá, nuevamente, como siempre, estabilización, y nuevamente es volemización, volemización, volemización. Permitir la eliminación del calcio. Y el calcio se elimina por vía renal. Por lo tanto, nuestra primera medida es volumen, 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 volumen.
que se me está congestionando el paciente, más volumen, volumen, volumen. Se me congestionó el paciente, furosemida ahí, volumen, volumen, volumen. ¿Por qué? Porque voy a ir a buscar 1.5 a 2 ml por kilo hora de diuresis. Es lo primero que vamos a hacer para que elimine el calcio. Diuréticos de asa cuando está congestionado, congestivo por el volumen, y diálisis. Absorción, corticoides se pueden dar, pero en general no se recomienda mucho, son lentos en su acción, y la dieta también obviamente es extremadamente lenta en alterar el pronóstico. Y redistribución, y esto es súper importante, los bifosfonatos. Los bifosfonatos son la respuesta de la hipercalcemia, pero se demoran nuevamente 48 a 72 horas en empezar a hacer efecto. Por lo tanto, lo único que podemos hacer antes es volumen y permitir la eliminación. Y finalmente, el paciente crítico, cuando están con muchos síntomas neurológicos, cuando están con una hipercalcemia severa, insuficiencia cardíaca o falla renal, estos pacientes hay que pensar en dializarlos. Nuevamente, mega resumen. Y lo último, y más corto de todo, derribar el derrame pericárdico maligno. Básicamente, ¿cuándo lo vamos a sospechar? Principalmente por disnea. Disnea es el síntoma cardinal lejos más frecuente, no la triada de Beck. Olvídense de eso. 30% de los pacientes solamente la tienen cuando tienen signo de empoderamiento ecográfico. Por lo tanto, ultrasonido, vamos a hacer un electrocardiograma, muchas veces en el contexto de la disnea, y que podemos ver básicamente alternancia eléctrica y bajo voltaje, pero el diagnóstico obviamente lo vamos a hacer mediante el ultrasonido, que me fallaron los ecógrafos. Y el manejo obviamente va a ser, si el paciente está efectivamente con signo de tamponamiento, pensar, ¿este paciente necesito drenarlo ahora ya o este paciente puede esperar? Porque lo ideal siempre es que sea drenado en el pabellón de hemodinamia, bajo ecografía bien hecha, con la calma que se puede hacer en un pabellón y no en nuestro reanimador de urgencia. Sin embargo, si el paciente tiene signos de tamponamiento y shock, ese paciente necesita drenaje emergente. Y el último, síndrome de vena cava superior, poco frecuente pero interesante cuando uno lo ve, porque esto sí se diagnostica clínicamente. Lo que vamos a ver es este paciente que tiene ingurgitación de todas las venas en los miembros superiores, con esta cara edematosa y pletórica, roja, que se ven así. El diagnóstico básicamente lo vamos a hacer siempre por imágenes, en el cual vamos a ver que hay una compresión de la vena cava, y finalmente el manejo, nuevamente estabilización. ¿Y por qué es importante? Porque hay solamente dos emergencias en relación a vena cava superior. Uno, la compresión de la vía aérea, que puede ser extrínseca o por edema de la laringe. A la larga están tan edematosos que se empiezan a ahogar. Y lo segundo es que por hipertensión intracraneal empiezan a generar hipertensión endocraneal por falla en el retorno venoso. Y esto se estabiliza con terapia endovascular. Y si es que no tiene compromiso de conciencia ni compromiso de la vía aérea, se maneja de manera ambulatoria. Entonces, y en todas las emergencias, esto es súper importante, entender que estos pacientes se presentan tardíos en la enfermedad, por lo tanto, conversar con la familia, conversar con el paciente, ver cuáles son las metas de tratamiento en cada uno de los casos de manera dirigida. Ahí está la bibliografía. Muchas gracias.